¿Qué es lo que mueve a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que tiene la victoria sobre este mundo? Nuestra fe. Amén. Y eso lo dice la Biblia. Ahorita lo vamos a leer, ¿qué le parece? Primero leamos Génesis. Ahora ya sabe la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que Dios es creador de todas las cosas, iglesia? Por fe, exactamente. Ahora, dice Génesis 1 y 2. Ahí vamos a estar hablando. Y ahí vamos a seguir en la segunda parte. Aleluya. La tercera parte, perdón, esta es la segunda. A ver, ponlo ahí. Y fíjese que el subtema es cosas importantes a saber de la creación. La semana pasada vimos la introducción al libro de Génesis. Ahora vamos a ver cosas importantes a saber acerca de la creación que usted tiene que saber antes de meternos a ella, por supuesto, ¿verdad? Para que así tenga el panorama bien amplio y que pueda tener una buena plataforma para poderle entrar a él. Fíjese que es bien sencillo, y usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Dice, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice, no está dudando, lo afirma, ¿ok? Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2. Gloria sea el nombre del Señor. A ver, 2. Déjeme llegar ahí porque no. Aunque yo creo que hay, ¿lo hiciste uno antes vos o qué? Espérese. Yo dije 2. Vamos a ver, déjeme llegar ahí. Ay, Señor, ayúdame. Comencemos desde el 1 al 3, hermano. Está bien, del 1 al 3. Fíjate pues. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el segundo versículo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Por la fe. Ahora, el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se da cuenta? Por fe, dice la Biblia. Ahora ya sabe, hermano. Amén, dice. Por fe. Ahora vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí le está hablando a gente ignorante, si se da cuenta, mire. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Sí se dio cuenta, verdad? Ahora mire lo que dice el apóstol Pedro, que proviene del agua y por el agua subsiste. Tremenda revelación esa va. Sigamos, no solo el 5, va 3, 5, ahí quedémonos. Puede sentarse, hermano. Entonces hablemos acerca de la creación y de todas las cosas que dice la Biblia y de aquellos que opinan también de los que no tienen el Espíritu Santo. Amén. Voy a ser breve. Ya no me cree usted, ¿eh? Porque mañana hay ayuno. Eso quiere decir que descansamos. Entonces sí podemos quedarnos de un solo, ¿verdad? Vigilia y ayuno de un solo. Imagínense cómo terminaríamos, hermano, nosotros. Yo creo que hasta alas nos saldrían ya mañana en la noche, ¿verdad? Aleluya, empezaríamos a volar de una vigilia y un ayuno. Eso sería poderosísimo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al no. No se asuste, hermano, no lo vamos a hacer algún día.
Algún día se convertirá al Señor usted. Aleluya. Vamos a ver las cosas importantes entonces acerca de la creación. Punto número 1, quiero que veamos la revelación que Dios nos da acerca de su creación. La semana pasada hablábamos de la introducción al libro de Génesis. Amén. Ahora vamos a ver en este punto la revelación de Dios acerca de su creación. O sea, nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Nosotros por fe lo sabemos. Pero quiero que aprendamos qué hubo en ese momento de la creación. Esto es algo profundo. Alabado el nombre del Señor. Fue a Dios entonces a quien le plació revelar, hermanos, por medio, aleluya, de la Biblia, esta parte de su creación. O sea, Él no tenía que hacerlo, sin embargo, se plació en hacerlo. Sabía de antemano lo que sucedería en el futuro, de cómo se pondría en tela de duda su existencia, en cuanto a Él y en cuanto a la creación de todas las cosas. Y Dios de antemano sabe todas las cosas. Entonces Él nos hace saber por medio de su palabra cómo es que sucedieron las cosas, y para que nosotros podamos ver lo que dicen las teorías que el día de hoy se han sacado para poner en tela de duda de que Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que nosotros vemos. El salmista en el capítulo 90, versículo 2, dice de la siguiente manera: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Esta es parte de la revelación que nos da de lo que fue antes de su creación. Porque fíjese, una vez más se lo voy a leer. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quiere decir entonces allí la palabra del Señor? Que Dios no es parte de la creación. Amén. Dios es eterno. Dios estaba antes de la, ha estado siempre y por siempre. O sea, Dios está es exclusivo de su creación. No tiene que ver con ninguno de nosotros. Él está aparte. Amén. Tenemos que tenerlo muy en cuenta esto. Porque muchos dudan y dicen, ¿y cómo? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y quién creó a Dios? Bueno, la Biblia declara que Dios estaba antes de su creación y que Dios ha estado por siempre. Eso lo tenemos que saber. Ahora, a nosotros nos cuesta comprender eso porque nosotros somos creados. Por eso es de que tratamos de identificar a Dios como alguien que fue creado. Pero es imposible porque Dios en toda la Escritura dicen que es eterno. Alabado el nombre del Señor. Dice también el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Fíjese lo que dice. El único que tiene inmortalidad. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? El único que tiene inmortalidad. ¿Qué significa la palabra inmortalidad? Que Él no muere, que Él es eterno, que habita, ¿qué dice? En luz inaccesible. O sea, Él es diferente a toda su creación, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, Dios es diferente a toda su creación. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos del primer versículo y del segundo versículo. Dios ya estaba. Dios no apareció por primera vez ahí. Dios no nació ahí. Dios no fue creado allí. Amén, hermanos. Dice también el Salmo 96, versículo 5. Fíjese que le estoy mostrando con escrituras. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, dice. Amén. Estas son cosas que el Señor nos permite conocer a nosotros acerca del versículo 1 y el versículo 2
para que tengamos esto muy en cuenta. El incrédulo, el ateo, no cree que Dios es eterno, pero nosotros sí sabemos que Dios es eterno. También hay que saber, cuando hablamos de la revelación de Dios acerca de su creación, es que Cristo estaba en el momento de la creación de todas las cosas. Aleluya. En Génesis 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y 2, no lo dice. Amén. Pero nosotros, por revelación de la Biblia, déjeme terminar, de la Biblia, sabemos que Dios, que Jesucristo estaba allí. Mire lo importante que es la revelación que nos hace conocer la misma palabra del Señor acerca de que la persona de nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el momento de la creación de todas las cosas y la importancia que Él tiene en la misma creación. Amén. Usted quiere que se lo compruebe, ¿verdad que sí? Claro que sí. Vayamos al libro de Colosenses, apúntelo si quiere, capítulo 1, versículo 16. Léalo conmigo. Y ahí viene hablando de Jesús. El contexto a usted le dice que está hablando acerca de Jesús. Dice, porque en Él, ese Él allí es Jesús. Puede leer todo el capítulo, no se lo voy a leer el día de hoy yo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pare ahí. Estaba el Señor en el versículo 1 y 2 de Génesis, ¿sí o no? En Él fueron creadas todas las cosas. Ahora miren lo que sigue diciendo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces hago la pregunta yo, ¿estaba Jesús allá en el versículo 1 y 2 de Génesis? Sí, estaba. Gloria al nombre del Señor. Todas las cosas, tanto materiales entonces como espirituales, fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aleluya. Oh, perdón. Sí. Leamos 1, 2, 3 y 4. Cámbiale, hermano. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora fíjese lo que dice. Este era en el principio con Dios. ¿Ok? Ahora miren lo que dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, lo dice aquel escritor y lo dice también uno que anduvo con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Estaba Jesús entonces? Eso es una revelación, pero no nueva, sino que ya está escrita en la Biblia, pero no lo dice Génesis. Lo debemos de estudiar. Como iglesia del Señor, esta realmente es una doctrina acerca de la creación. Y tenemos que estar nosotros en la misma página porque se están diciendo muchas cosas allá afuera que contradicen completamente las escrituras. La iglesia ha tomado un camino bien peligroso porque ha querido estar de acuerdo con la ciencia todo el tiempo. Y en vez de que la ciencia se haga a la Biblia, la iglesia está tratando que la Biblia se haga a la ciencia. Y eso es peligrosísimo. Porque a la ciencia no le importa lo que dice la Biblia. No tiene temor a Dios. Y las cosas que dicen se las inventan muchas de ellas. Porque no pueden comprobar absolutamente nada de la creación. ¿Sabe por qué? Porque no estuvieron allí. Así de sencillo. En Él, a ver, léalo conmigo, por favor, ¿qué dice? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, o sea, de los seres humanos.
Ya leímos el libro de Hebreos. No lo hemos leído. Hebreos 1:3 también. Ay, Señor bendito. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. La revelación de Dios entonces acerca de su creación. Estas cosas nos las revela la Escritura para que nosotros sepamos lo que no dice Génesis, qué fue lo que pasó en ese momento, quiénes estaban allí, por qué estaba siendo creada, aleluya, para quién fue creada todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos. No importa que sean poderes, potestades, no importa quién sea, todo fue creado para Él y por Él, dice la Biblia. Ahora, ¿el Espíritu Santo estaba en el momento de la creación? ¿Sí o no? Tuvo que estar el Espíritu Santo. Es más, se menciona al Espíritu Santo allí en esos versículos. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor, que se movía sobre las aguas. Los que interpretan, los famosos estudiosos, dicen que cuando usan el término que se movía sobre las aguas, es cuando un águila dice que está vigilando su nido para que nada ni nadie lo pueda tocar. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo está como una protección allí. Amén. Esperando el momento en el que el Señor va a hacer todo aquello que había planeado. Aleluya, gloria a Dios. No se me emociona usted. Está muy mundanote. El Espíritu Santo estaba también en el momento de la creación entonces de todas las cosas. ¿Por qué? Dice el libro de Job capítulo 33 versículo 4. A ver, leamos lo que dice Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Tiene que ver el Espíritu Santo con crear las cosas? Y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice en este caso el libro de Job. Dice también el Salmo 104:30. Gloria al nombre del Señor. A ver, 104:30. Envías tu espíritu. ¿Qué dice? Son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Yo imagino la creación así. Así me la imagino yo. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Dios hace todo el plano. Voy a hacer todo esto, hijo. Y el hijo dice, yo lo voy a ejecutar, dice. Yo voy a bajar y lo voy a decir, como un arquitecto. Y luego viene el Espíritu Santo y se encarga de que el Señor Jesucristo hace la forma, pone el barro y todo, y viene el Espíritu Santo y trae vida. Los tres funcionando en la creación. Qué maravilloso es esto, hermano. Porque los tres están involucrados en la creación. Óigalo bien. Eso es lo que nos revela la Biblia en cuanto al primer versículo y el segundo versículo, lo que pasó, quiénes estaban allí, por qué se hizo. Pero hay algo interesante también acerca de todo esto. Alabado el nombre del Señor, que Dios crea de la nada todas las cosas. Yo me quedo con la boca abierta porque digo, ¿quién puede hacer semejante cosa? De la nada el Señor hace todas las cosas. No necesitó hacer un material y decir, espérate, voy a preparar el material y luego lo voy a hacer. No. Cuando usted y yo vemos a un Dios como este, por eso debemos de temerle nosotros a Dios. Por eso Dios no se puede comparar con nadie, porque Dios es todopoderoso. Imagínese hacer las cosas de la nada.
Para usted y para mí es una locura, pero no para Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. El proceso para llevarlo a cabo fue cuestión de momentos. No necesitó la ayuda de nadie para llevar a cabo su creación. Dice el libro de Romanos capítulo 4 versículo 17. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahí está hablando, haciendo alusión a la historia de Abraham, ¿ok? En el contexto. Delante de Dios, dice, a quien creyó, hablando de Abraham, a ver, léanlo conmigo, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, dice. Tremendo, hermano. Es algo poderoso. Por eso se pregunta el científico, el ateo, ¿cómo puede ser posible? Por fe nosotros sabemos que es así. Es una locura no pensar que hay una mente inteligente, un diseñador inteligente de todas las cosas. Es una locura pensar que la evolución ha creado tantos rostros y tantas mentes y tanto cerebro y creó todo el ambiente en armonía para que trabaje como un reloj suizo, le digo yo a usted. Es una locura pensar de que esas cosas se dieron así. Es más congruente pensar de que hay una mente bien poderosa detrás de todo esto. Aleluya, que nos revela también el versículo 1 y 2 del libro de Génesis. Óigalo bien. Oiga bien esto porque es algo muy importante, por favor. Fíjese todo lo que está involucrado en esto, hermano. Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Pudo haber Dios pensado y decir que se haga tal cosa sin hablar? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí lo pudo haber hecho? Pero ¿por qué usó su palabra? ¿Por qué usó su palabra? ¿Ah? Ahora nosotros tenemos es cualquier palabra. Ajá. Cuando usted mira lo que sucede en el principio de la creación y que todo se da por medio de su palabra, usted y yo debemos de apreciar lo que Dios nos ha dado entonces. Porque Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra. O sea, dése cuenta la importancia que Dios le da a cada detalle de la creación. Él solamente tenía que hablar, como que dice, para que vean, miren, yo dije y se hizo, dice. ¿Puede hacer usted eso? El único que puede hacer eso es Dios. Los que predican el evangelio del poder de la fe y todo, y que en su boca tiene un milagro y que usted solamente confiéselo y va a crear, mentira. Solamente Dios puede crear. No hay otro. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué vemos en estos versículos primeros? Vemos cómo el relato bíblico de la creación incluye un orden, incluye un progreso, incluye una creatividad e incluye una culminación. Mire quién es Dios, hermano. Él no hace las cosas a la loca. La semana pasada yo le decía de que muchos dudan de la palabra del Señor porque dicen que Moisés copió la historia de la creación, la historia de Noé, la historia de la Torre de Babel, la historia de Sodoma y Gomorra, de libros sumerios, de libros babilónicos, y que solamente le agregó detalles porque ellos también la cuentan. O sea,
Para ellos es fácil decir, Moisés copió de ellos, pero no decir, ellos copiaron de Moisés. Yo lo reto a que en algún momento, si usted es estudioso, lea alguna de esas historias y se va a dar cuenta lo fantásticas que son, lo místicas que son. Hablan de unas cosas, hermano, incongruentes. En cambio, cuando usted lee la historia de la Biblia, es un orden increíble. La semana pasada yo le mostré que lo que se dice de Adán y Eva es real. No es una alegoría, no es solamente una ilusión, no. Fueron personajes reales que pueden, desde el tiempo de Jesús, irse viendo la descendencia hasta Adán. Increíble. Eso solamente lo hace la palabra bendita de nuestro Dios. ¡Aleluya! Vemos también una planificación cuidadosa, inteligente, todo el tiempo. Dios no está ahí como, a ver qué hago, voy a preguntarle a otros dioses, porque en las historias de los babilonios, entonces, ahí aparecen dioses que de repente se disgustan y que de repente uno se enojó y hizo una creación y luego el otro la agarró contra él. Es un montón de locuras. En cambio, la historia de la Biblia, hermano, es tan precisa, tan clara. No le anda hablando ahí con rodeos que esto por aquí. No. Tiene un orden y muy interesante. Siempre Dios, cuando hace su creación, está en control. Nunca lo pierde. ¡Ay, se me escapó hacer esto!, dice él. ¡Ah, yo debí de haber hecho! No. Todo lo tiene controlado el Señor cuando hablamos de su creación. Y su creación nos revela una infinita inteligencia. Punto número 2. En la revelación yo le hablé acerca de que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en la creación? Fíjese lo que estamos viendo, porque toda esta revelación está en la Biblia. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en la creación? Dios usa únicamente su palabra para crear todas las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Dios dijo, dice la Biblia. Eso significa que Dios le está dando una importancia muy grande a la misma, porque la palabra iba a ser importante para que el pueblo que él iba a escoger, para que el pueblo tuviese confianza, fe, seguridad, que cuando él habla se cumple lo que él dice. ¿No se siente así como más seguro? ¿No se sienten más seguros, Señor? Pensé que esto los iba a emocionar. Pues como tienen una Biblia, Señor. ¿Cuántos tienen una Biblia acá? Si no tiene una Biblia, compre. No se ha agarrado. ¿Ah? Qué bárbaro que... ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Y tienen su propia Biblia? Bueno, más le vale que... Es más, ahorita voy a investigar a ver si tiene su Biblia o no. Gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios y la palabra de cualquier persona, hablando de lo que son las palabras, nos describen su misma naturaleza. Dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras a nosotros nos delatan. Dicen realmente quiénes somos cuando hablamos, cuando nos expresamos. Entonces las palabras de Dios nos describen su misma naturaleza. Las palabras de una persona dicen mucho de sí mismo. Y fíjese que Él no usó sus pensamientos ni sus ideas, sino su palabra. Al hablar Él, nosotros podemos identificarlo a Él. Podemos saber qué es lo que sale de Él. Amén. Es un lenguaje que el Señor dejó para que usted y yo pudiésemos entender. Es una revelación de sí mismo.
¿Quién puede conocer a Dios si Él no se revela a sí mismo? Entonces, cuando Él empieza a crear y habla, Dios le está mostrando cuán poderoso es Él, cuán grande es Él, cuán sabio es Él, cuán inteligente es Él. Oiga bien, las palabras del Señor, sus palabras van acompañadas de actos, de acciones que demuestran que lo que Él habla no es cualquier cosa. Cada palabra que dijo Jesús, ninguna de ellas desperdició. Todas de ellas, cada una de ellas tenía un significado muy grande. Cada vez que abría la boca, hermano, nos quedamos nosotros cuando leemos y decimos: qué bárbaro, Señor Jesucristo. Porque sus palabras, no me voy a adelantar. Santo es el Señor. Aleluya. Sus palabras van acompañadas siempre de acciones. Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero nuestras palabras muchas veces dictan una gran distancia de nuestros actos. No. Dios habla y Dios actúa. Por eso Dios es fiel, es digno de toda confianza. Gloria sea su santo nombre. Su palabra en sí no se acaba cuando se pronuncia. Ah, Señor, no lo agarraron. Se lo voy a decir una vez más. Su palabra en sí no se acaba cuando se pronuncia. Porque una vez dicha, permanece para siempre. ¿Se da cuenta por qué era importante la palabra en la creación? Una vez dicha, esa palabra quedaba sentada. Esa palabra iba a ser eterna. Esa palabra era firme. Esa palabra significaba acción. Esa palabra significaba bendición. Y le puedo seguir ahí agregando. Aleluya. Nunca la palabra en sí no se acaba cuando se pronuncia. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra en sí no se acaba cuando la palabra de Jehová no se acaba cuando se pronuncia? ¿Quiere que le diga por qué? Porque tiene vida propia. Amén. Medite, por favor, que está fuerte esto. ¿Se da cuenta por qué es importante la palabra en la creación? Aleluya. La palabra permanece. Cuando Dios menciona palabra, es eficaz. ¿O no? ¿O quiere que se lo compruebe? Alabado el nombre del Señor. Isaías 55. Vamos a leer un poco de escritura. Solo yo me gozo, Señor. Yo los miro tristes porque el día de mañana va a haber ayuno, Señor. No piensen mañana, hermano. Mañana será otro día. Yo me recuerdo que antes, cuando en mis primeros ayunos, hermano, me recordaba, porque me recordaba cuando me dolía la barriga, cuando tenía hambre. Y decía: ay, Señor, otra vez a sufrir, Señor. Ahora ya no. Le digo: esta carne te somete, le digo. ¿A cuántos de repente les duele la barriguita? A veces están: ay, yo no aguanto. No nos gusta sufrir eso. Hágalo por las almas. Quebre yugos. Mire lo que dice. Yo quiero que le ponga atención a de qué están hablando esos versículos. Porque hay un común denominador en esos versículos. Vamos a ver si usted lo pesca. A todos los sedientos, venid a las aguas. Fíjese las figuras que usa, o los materiales que usa terrenales, para poder mostrarle la importancia de algo que le va a decir a usted y a mí. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mire los productos alimenticios que usa, importantísimos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora mire lo que dice él. Léalo conmigo.
Oídme atentamente. Y comed el bien y se deleitará vuestro estómago con grosura. No, vuestra alma, dice la palabra del Señor ahí. Porque uno está vacío por no tener a Dios y su palabra en nosotros. Sigamos. Porque eso es solamente el principio. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Y qué dice? Oíd. Cuando le mencionan oíd, ¿a qué se está refiriendo? A que Él le va a hablar a usted y a mí. Y vivirá y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero sigamos. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora sigamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Estas son palabras de Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, estos son los pensamientos de Dios. Estas son las ideas de Dios. Lo que usted y yo necesitamos. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Sigamos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque ahora fíjese el ejemplo que pone. Yo quiero que se dé cuenta a lo que yo le estoy hablando cuando le digo que la palabra del Señor se pronuncia, tiene vida propia, permanece y es eficaz. Óigalo bien. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora mire, fíjese con lo que lo ejemplificó. Ahora mire lo que dice. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice él. No volverá, o sea, una vez dicha va a producir, una vez dicha va a cobrar vida para aquello a lo que fue enviada. Y va a producir. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. O sea, cuando Dios habla, no habla por gusto. Y será prosperada, dígalo conmigo, será prosperada en aquello para que la envíe. Que se hagan los cielos, que se haga la tierra. Hasta el día de hoy esa palabra la tenemos nosotros como testigo. Que produzca, que eres mía. Si hizo eso en el principio, todavía lo puede hacer el día de hoy. Esto está tremendo, hermano. Es importante la palabra. Yo me gozo en esta enseñanza, hermano. Y en lo que viene todavía. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ahora vayamos a Juan. Juan 6:63. Mira lo que dice el Señor ahora. Solo yo me gozo, Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Dilo. A ver. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Lea conmigo la siguiente frase. No son cualquier palabra. Una vez es hablada, permanece. Una vez es hablada, es eficaz. Una vez es hablada, produce. Esa es la bendita palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, sus palabras
no son como nuestras palabras. Lo dijo allá en el pasado y lo dice acá en el presente. Aleluya. Santo es el Señor. Y en el versículo que habíamos leído de Juan 1:1 al 4, nos dimos cuenta que también Él es el que trae la vida. Amén. La palabra logos allí en Juan 1:1, el verbo, significa palabra. Oye, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesús es esa palabra. Amén. Pero ese es otro, porque si no lo voy a perder aquí yo. Ahí ya le metí un batazo yo en la cabeza para que de repente se le vaya lo que le acabo de enseñar. Me voy a saltar eso porque lo vamos a ver otro día. ¿Por qué es importante entonces la palabra de Dios en la creación? Para que aprendamos desde el principio el poder y autoridad que existe en la palabra dada por Dios. Israel, ustedes pueden confiar en mí, que cuando yo hablo es para su bien. Que cuando yo les digo algo, yo sé lo que estoy haciendo. Que cuando yo abro mi boca, los montes humean. Amén. Dijeron los israelitas, que no hable con nosotros, por favor, dijeron. Que hable contigo, le dijo. Porque sus palabras eran como un estruendo, dice la Biblia. Terrible esto, hermano. Por eso Cristo se hizo carne y habitó entre los hombres. Ay, mire la forma en que nos habló a nosotros el Señor. Pero ni eso quisieron escuchar. Santo es el Señor, hermano. Bendito sea su santo nombre. La palabra de Jehová, entonces, es una extensión de la personalidad divina. Aleluya. Investida con autoridad. Debe ser escuchada por ángeles y hombres. No solamente por nosotros. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 20. Esta escritura, la Biblia está llena de todas sus. Bendecid a Jehová, vosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, dice. Terrible eso, tremendo. Está hablando de autoridades altas. El libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice la Biblia: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Mire lo celoso que es Dios con su palabra, porque se da cuenta la importancia que tiene ella. Oh, hermano, cuidado con cualquiera de nosotros que le quiera agregar o quitar. Es una cosa muy peligrosa. Dice, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es cosa seria la palabra del Señor. Salmo 148, 5 dice también, gloria a Dios, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, dice. Qué bárbaro. Yo miraba eso y decía, Señor, qué bendición es que tenemos nosotros de poder tener tu palabra, Padre bendito. No es cualquier cosa lo que usted tiene ahí en las manos, hermano. Es la bendita palabra de Dios, mejor que el oro y la plata. Su palabra permanece para siempre. Dice el Salmo 140, versículo 8. Perdón, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Usted puede confiar en esa palabra. Yo puedo confiar en esa palabra. No nos va a fallar Dios. Cualquiera le puede dar una palabra allá afuera, pero le va a fallar. En cambio Dios no. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, todo puede tener su fin, pero no su palabra.
Cuando su palabra se pronuncia, no puede volver sin que se cumpla. Imposible. Eso nosotros lo leímos en el Isaías 55:11. Todo lo que se narra en el primer capítulo de Génesis sucede y viene a la realidad por su palabra. Si hablamos de luz, vino por su palabra. Si hablamos de orden, vino por su palabra. Si hablamos de llenura porque estaba vacía, vino por su palabra. Si hablamos de darle sentido a todas las cosas, vino por su palabra. Si hablamos de vida, vino por su palabra. Si hablamos de armonía, vino por su palabra. ¿Podemos confiar entonces en ella? A ver, ¿qué dice el Salmo 33:9, hermano? Puedo confiar en ella, hermano, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, podemos confiar. Era entonces importante, hermanos, para Dios dejar plasmada en sus escrituras que todo lo que existe fue creado por su palabra. Por eso hay que conocerla, por eso hay que obedecerla y por eso hay que temerla. Aleluya, ya que no es cualquier palabra. Aleluya. Ahora ya terminé la introducción. ¡Ah, santo Dios! Se está gozando, está aprendiendo. Esta es doctrina, hermano. Esto es lo que creemos como iglesia. Y está en la Biblia. No me lo estoy inventando, no le estoy diciendo, el Señor me mostró, yo soñé, yo vi una visión. No, se lo estoy mostrando con la misma palabra del Señor. ¿Qué aprendemos en el libro de Génesis sobre su palabra entonces? Toda la obra de Dios, tanto natural como espiritual, tiene que ser por medio de su palabra. Número 2, su palabra es lo que Dios usa para hacer al hombre caído una nueva criatura. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, palabra de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, esa es su palabra, serás salvo. A través de su palabra es que el ser humano vuelve a ser sabio e inteligente. La palabra de Dios puede crear y transformar cualquier cosa. ¿Lo cree o no lo cree? Se lo voy a preguntar otra vez porque creo que lo agarré dormido. La palabra de Dios puede crear y transformar cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Por qué lo crees? Porque ya no lo mostró en el pasado. Si hizo de la nada todo lo que vemos, ¿será que su vida y la mía puede ser difícil para Dios? No hay nadie en la tierra que pueda en contra de Dios. Amén. Usted puede decir, pero ¿cómo puede cambiar Dios a este? Claro que lo puede cambiar. Para Él no hay nada imposible, porque su palabra es poderosa. La predicación de su palabra es lo que ha escogido Dios para salvar a las personas y hacer su voluntad. Qué poderoso es esto. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Cuando evangeliza, usa la palabra de Dios. Usted y yo nos convertimos cuando nos predicaron la palabra de Dios. Y al principio parecía ser que no hizo efecto. Y hoy yo me regresaba a la casa y decía, ay Señor, yo vi que no, Señor. Ya, el Señor quedó orando allí. Tontito yo, ¿verdad? No entendía esa parte. El Señor estaba ahí martillando y martillando. Y ya. Porque la Biblia dice que es como un martillo su palabra. Terrible cómo queda esa palabra en el corazón. Nos marca la palabra. Hoy tenemos vida por ella. Santo es el Señor. Nosotros somos su pueblo y contamos con su palabra. Tenemos un privilegio muy hermoso, por lo tanto, hermanos. ¿Qué hacemos con ella? Aleluya. ¿Ha cambiado realmente tu vida? ¿Le crees? ¿Confías en ella? Debemos. Por eso el Señor nos enseña estas cosas. Gloria a Dios. Ahora entrémosle ya al 1 y al 2.
Después de haberle dicho las cosas que no se dicen en el versículo 1 y 2. Imagínense ahora lo que viene entonces. Aleluya, vamos a ser misericordiosos. La Biblia dice, hermano, entonces el cuarto punto es el momento en el que Dios empieza a crear todas las cosas. En el principio, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Wow, esa palabra es importantísima. En el principio, o sea, entienda algo, iglesia, ser humano, que hubo un principio para nosotros. Y a Dios le plació revelárnoslo. Antes de usted conocer al Señor, ¿qué pensaba? Usted pensaba que venía del mono, hermana. ¿Así? ¿Y usted le creyó que venía del mono? Híjole, entonces se volvió mona usted. ¿Y qué tiene? ¿Y no católico tiene Biblia, pues? Ah, no me diga. ¿Cuántos aquí creían que venían del mono? Sí, pero en la evolución también hay otros rollos. Y no necesariamente tiene que ser el mono. Usted viene de una ameba, entonces. Ajá. Ah, sí. Pero usted no la leía, entonces. Imagínese que tiene usted la Biblia, pero no la lee. Qué bárbaro. Pero usted se declaraba religioso, ¿verdad? Yo no sabía ni de quién era, ni a dónde iba, ni a dónde iba. Nada creía. Era un ignorante de las cosas, hermano. Ahora por la gracia y la misericordia de Cristo, sé de dónde vengo. Sé quién soy y sé hacia dónde me dirijo. Qué privilegio el de nosotros como creyentes, hermano. Si hay gente inteligente en esta tierra, es el creyente verdadero en Cristo. Ese no ignora nada, hermano. La Biblia dice, en el principio los cielos y la tierra fueron creados. Hay un principio entonces para todo el universo. Nada que las galaxias estaban ahí millones y millones. No, en el principio dice la Biblia. Dios no se aprovechó de nada. No agarró esto y dijo, aquí voy a hacer. No. Dios creó todo, señores. Que le parezca locura o aunque le parezca medio raro. Dios creó todas las cosas. Todo el universo, el mundo y la vida comienzan en Génesis 1. Santo Dios. El universo no siempre ha existido. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Amén. Todo lo que vemos no siempre ha existido. Aquí es que comienza todo por primera vez. Esta es la historia del cielo, la tierra, sus galaxias, el ser humano y todo. Alabado el nombre del Señor. Fue hecho de la nada. Amén. Pero no Dios. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: y tú, así dice el escritor, y tú, oh Señor, en el principio, dice también él, ¿verdad? Fundaste la tierra. O sea, yo lo que le quiero mostrar es que los escritores de la Biblia, ellos no andaban con payasadas. Ellos no andaban tratando de agarrar la filosofía y decirle, a ver qué dicen ellos para poder nosotros acomodarlo. No, él dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos. No dice el cielo, los cielos son obra de tus manos, le dice. Santo Dios. El 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, dice. Y todos ellos se envejecerán. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Como una vestidura, dice. Aleluya. Dice el versículo 12. Y como un vestido los envolverás
y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, dice. ¿Crees en un Dios eterno? Lo tienes allí. Mire lo que dice Nehemías 9:6. No sé si te lo puse ese voz. Tú solo eres Jehová, dice Juan. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, los que usted y yo no conocemos, con todo su ejército. Cuando habla de ejército ahí, usted sabe a qué se está refiriendo. Galaxias y todo lo que usted se puede imaginar. La tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas, o sea, tú les das vida. Y los ejércitos de los cielos te adoran, dice Nehemías, perdón, no era Juan ahí. La siguiente cita es de Juan. ¿Se da cuenta? Todo lo creó Dios. ¿Ya lo convencí o no lo he convencido? No, pues a eso me refiero. Apocalipsis 4:11. No, es que pensé que estaba leyendo Apocalipsis, pero en Apocalipsis habla Juan, que estaba leyendo la de Nehemías. Por eso es de que, I'm sorry. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque la ciencia y los sabios dicen, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Santo Dios. Eso es para que no le quede la menor duda. El momento en que Dios empieza a crear todas las cosas, oiga bien esto, no se dice absolutamente nada acerca de qué tiempo hace que se creó el universo. Dios lo dejó en puntos suspensivos. O sea, en pocas palabras, uno le dice, hace 6,000, 7,000, 8,000. No da fechas. Usted y yo nos tenemos que conformar con saber que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Un día lo vamos a ver. Un día nos lo va a contar el Señor allá. Siéntense todos y les voy a decir cómo lo hice. Aleluya. Me vi cuando hizo a Yosel ahí. Señor, Dios mío, ¿por qué lo hiciste, Señor? Lo voy a decir yo. Este Yosel sale en muchas prédicas. Ya lo hice famoso yo. Santo. Y Él no quiere que lo mencione. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. No se dan fechas. Dios no da fechas para la creación. ¿En qué momento lo hizo? Y Él sabe por qué Él lo hizo. Amén. Para determinar la edad de los cielos y la tierra. Ni siquiera se hace alusión a la edad tampoco. No se dice absolutamente nada. Imagínense que Dios nos diera toda la información a nosotros. No cabería aquí el libro en donde Él nos describiría todas las cosas. Una librería no sería suficiente para podernos decir todo. Solamente confórmate, iglesia. En el principio yo creé los cielos y la tierra. ¿Y por qué creemos que Dios creó todas las cosas? Por fe. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Este pasaje también representa una advertencia dramática para el hombre. Como el hombre tuvo un principio, también tiene su fin. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Si tuvo un principio, tiene su fin. El único que no tiene principio ni fin es Dios. Por lo tanto, debe prepararse para hacer frente a la persona que le dio su principio. El hombre debe arrepentirse y prepararse para hacerle frente a su creador. ¿Estamos de acuerdo? Te vas a tener que enfrentar a él.
Y vas a tener que dar cuentas por todo lo que ha hecho el Señor por ti. Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo hablándole a los sabios, a los filósofos, allá por Platón y Aristóteles y todos aquellos Sócrates y todos aquellos que... Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí se da cuenta? Todos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Usted tiene a Jesús ya. No tiene por qué preocuparse por ese día. Está seguro en la mano de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice también: Santo Dios. ¿Sí está aprendiendo, hermano? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Tuvo un principio, pero tiene un fin, y va a tener que dar cuentas por ello. Por eso es muy importante conocer el principio, que tenemos un principio, pero que también tenemos un final. Dice el apóstol Pedro también en capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es importante saber aquello para saber que hay un final y saber cuál es la voluntad de aquel que nos creó, saber lo que pasó allí y saber cuál fue la solución que Él le dio, para que cuando Él nos enfrente en el juicio podamos tener a Cristo de nuestro lado y Él puede interceder por nosotros. Dice el versículo también 12, ¿verdad? Hasta el 14. Esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se da cuenta del privilegio que tenemos nosotros? Conocemos el principio y sabemos el final. Sabemos que vamos a entregar cuentas. Por eso es interesante e importante conocer esta historia. Porque de repente solo hablamos de que la jirafita, que el leoncito y todo. Se da cuenta que no hemos llegado todavía allí. Y todo lo que el Señor ya nos ha enseñado. Santo es el Señor. La tierra fue creada y estaba desordenada y vacía. Y esa palabra, desordenada y vacía, en el hebreo es tohu ba bohu. Santo. Este hebreo aprendió el pastor. Pero solo esas palabras y luego se le olvidan. Tohu ba bohu. Que quiere decir que la tierra era como otros planetas regados por el espacio. O sea, estaba deformada y amorfa, árida y vacía. A eso se refiere cuando está hablando de que la tierra estaba desordenada. Desolada, porque todavía no estaba habitada, no tenía nada. Desprovista, sin desarrollar, porque todavía Dios no había hecho nada en ella.
sin desarrollar ni terminar, infructífera, porque todavía no había dado su ley. Santo Dios. Solo estaba allí, esperando el momento. ¿Se recuerda cómo le dije que estaba el Espíritu Santo? Cuidadito, porque en un momento el Señor empezamos a hacer todo acá. O sea, nadie la toca, cuidado. Y me gusta lo que dice, porque por eso le digo, podemos darnos cuenta de cómo el Señor va en un orden bien exquisito. Y cómo lo que no tiene vida recibe vida. O sea, la historia de la creación nos muestra la mente infinita, inteligente de Dios. Una cosa brutal imaginarnos todo eso. Santo es el Señor. Toda la tierra, no solo parte de ella, estaba cubierta de tinieblas. O sea, una oscuridad total y absoluta. Porque todavía no se había dicho, sea la luz. Para que nosotros pudiéramos comprender. Donde no está Dios, no hay luz. Por eso usted y yo tenemos luz ahora. Porque tenemos a Jesús. Algunos no se gozan, por supuesto, ¿verdad? La tierra estaba cubierta de tinieblas, o sea, una oscuridad total y absoluta. Una oscuridad plena y completa. Una oscuridad tupida y densa. La tierra estaba cubierta de agua, dice la Escritura. No se había hecho la separación. Qué bárbaro nuestro Dios. Es que yo imagino cómo estaba todo eso. Y el Señor rascándose la cabeza dijo, ¿cómo le voy a hacer? Dijo, está muy difícil todo esto, dijo. Qué bárbaro nuestro Dios. Yo cuando miro a este Dios me da más confianza, hermano. Cuando yo miro lo que es la creación. La frase el abismo que aparece allí, ¿verdad que sí? Ahí aparece la frase el abismo. Esto dice que no es más que una descripción de las aguas que se mencionan en la oración siguiente. Porque, a ver, pon el versículo 2. ¿Qué pasó con el versículo 2? Se lo llevaron. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero miren lo que dice ahí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que cuando se refiere a abismo se refiere a las aguas. En ellas hay profundidades. Así lo explican los eruditos. Según los estudiosos, la palabra mover da la idea de un movimiento vibrante y protector, un proceso continuo, dicen. Es la ilustración del Espíritu Santo cerniéndose sobre la tierra, cuidándola y protegiéndola hasta que esté lista para actuar en su beneficio. Aleluya. Pero la ilustración dice que es también la del Espíritu Santo para lanzar la segunda etapa de la creación. Listo para darle forma, listo para darle figura a la tierra, listo para hacerla fructífera, listo para hacerla productiva y para crear vida en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dese cuenta que no se dice cada detalle de la creación. Es algo muy importante esto. Y yo aquí me voy a quedar. Porque la otra parte es la que le dije yo, que vamos a hablar acerca de lo que se cree del tiempo del 1:2 al versículo 3, que es cuando se empieza a contar supuestamente el primer día de la creación. Entonces hay algunos que opinan que del versículo 2 al versículo 3 hay millones de años. Porque la Tierra se tiene que estar formando, y se tienen que estar formando las cosas allá en las galaxias, porque es imposible que realmente pueda haber vida si todas las cosas no funcionan primeramente allá arriba. Y para que se den las cosas de allá arriba, entonces tiene que pasar todos los años para que todo lo de acá se pueda producir, se pueda dar todo. ¿Usted cree que Dios necesita hacer eso, hermano? Pues vamos a ver mire, lo que dice la Biblia en cuanto a eso y lo que dice la teoría de la brecha en cuanto a esto. ¿Qué es la teoría de la brecha?
Aguante si se lo le voy a decir la próxima semana. Aparte de que le voy a mostrar por qué es que nosotros creemos en lo que dicen las Escrituras y no en lo que la gente se ha inventado. Porque mire, hermano, acerca de la creación, hermano, wow, si usted viera. Hay gente que dice que, mire, pues existió una creación preadámica, pero antes de la preadámica estuvo otra. Luego estuvo la de Génesis 1 y luego estuvo la de Génesis 2. Imagínese, hermano. ¿De dónde se la sacan? No sé. Fumaron de la verde quizás. Pero de que algo les cayó en la cabecita, algo les cayó. Entonces, mi deber como maestro, pastor de la iglesia, es enseñarle, bíblicamente hablando, las cosas que dicen y compararlas a lo que dice la Escritura, para ver si la teoría que pueda parecer muy bonita, muy acertada, vamos a ver si no contradice las doctrinas grandes de las Escrituras. Porque si las contradice, entonces es puro palabrerío. Amén, iglesia. Entonces es muy importante que veamos, hermano, todo lo que Dios hizo en el versículo 1 y 2 y todo lo que estaba allí que no se menciona en el versículo 1 y 2, acerca de que Jesús estaba allí. ¿Qué otra cosa dijimos? El Espíritu Santo estaba allí. ¿Qué otras cosas dijimos? Ya se le olvidó. ¿Dios qué? ¿Dios qué? ¿Dios Padre qué? Solo dice Dios Padre. Que la palabra es muy importante en la creación de todas las cosas. Que Dios creó todas las cosas de la nada. Que todo se creó ¿para quién, hermanos? ¿Y por medio de quién, hermanos? Exactamente. ¿Por qué nosotros podemos confiar en la palabra del Señor, hermano? Porque es vida. Y porque cuando se dice y se habla, crea vida, permanece, es eficaz, puede ser confiable, hay poder en ella. Amén, se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver eso la próxima semana. Mientras tanto, quédese con esta parte del versículo 1 y versículo 2. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano, por ello? Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, hermano.